Bueno, estábamos hablando la vez pasada, la semana pasada, de las dispensaciones. Y tenemos que terminar, porque es que en ese tema hay muchísima enseñanza. Y a través de ese tema, pues Dios nos enseña demasiadas cosas. La vez pasada, pues, dimos la definición de lo que es una dispensación solamente. Una definición. Y dijimos que la dispensación, pues bueno, hemos escuchado que es un tiempo. Y si buscamos la definición de lo que es dispensación, no es tiempo. La dispensación es una administración, una mayordomía, una responsabilidad que Dios le entrega a alguien. Y ese alguien recibe esa dispensación con el objetivo de cumplirla, con el propósito de cumplirla. Pero sin embargo el Señor nos enseñó la semana pasada a través de Lucas 16, del 1 al 4, los 4 aspectos que encierran la dispensación. Primero, la mayordomía. Segundo, el mayordomo. Tercero, un fracaso. Y cuarto, un juicio. Esos 4 aspectos encierran lo que es una dispensación. Entonces la palabra dispensación es mayordomía, administración. Dios se la entrega a alguien. Ese alguien fracasa. Ese fracaso trae un juicio. Y entonces hoy vamos a mirar cuáles son las dispensaciones, dónde empieza y por qué se da esto. Las dispensaciones son necesarias y es indispensable que las conozcamos. Entonces, partimos de la primera dispensación, que se llama la dispensación del Edén. En Edén, Dios le entregó a Adán una mayordomía. Por lo tanto, Adán es el mayordomo principal. Pero ¿qué pasó con Adán? ¿Por qué se habla de inocencia? Bueno, cuando Dios empezó la creación, ¿nos contó del pecado? No, ¿cierto? No. Génesis 1 y 2, que encierra todos los momentos y elementos de la creación, nunca se mencionó el pecado. Por lo tanto, Génesis 1 y 2 es la perfección de Dios, la plenitud de Dios y la comunión con Dios. En Génesis 1 y 2 todo es perfecto. Dios nunca habló de pecado. Sin embargo, en esos capítulos aparecen todas las dispensaciones que se iban a entregar. Y el primero que aparece en orden es Adán. Cuando Dios creó a Adán, ¿de qué lo creó? Del polvo de la tierra, lo formó. Quiere decir que somos privilegiados porque Dios con nosotros no usó la palabra, aunque también era un privilegio. Pero el privilegio mayor radica en que Él nos formó del polvo, Él nos hizo e infundió aliento de vida en cada uno de nosotros. Y la creación no ha terminado porque Dios sigue creando al ser humano. Dice que en el vientre, desde el vientre de la madre, la creación continúa. O sea, esto no se ha detenido. Y entonces esa dispensación de la inocencia va desde Génesis 1 hasta Génesis 3. Capítulos. Capítulo 1 de Génesis hasta capítulo 3 de Génesis. Dios hace a Adán, lo hace inocente. Inocencia. ¿Qué es la palabra inocencia? Es decir, Dios hizo a Adán puro, limpio, sin maldad. Por eso se nos dice una palabra que encierra todo eso, que es justo. Entonces Dios hizo a Adán justo. Adán era justo, en su corazón no había ningún rastro ni signo de maldad. Y el mismo Dios estaba enseñándole a Adán, como ya habíamos visto, le estaba enseñando. ¿Qué le estaba enseñando? Pues Dios iba a entregarle la administración de la creación a Adán. Él iba a ser el responsable de manejar la creación. Y entonces aparece la primera dispensación. Por eso aparece la primera dispensación. Dios se la entrega a Adán, ¿cuándo? ¿En qué momento? Antes de que
aparezca Eva y antes de que Adán peque. Dios lo hace responsable de esa dispensación. Pero ¿cuál es? Acuérdense, ¿cuál es la mayordomía? ¿Y en qué consiste eso? Entonces, primero veamos, ¿para qué son las dispensaciones? Si se acuerdan, ¿para qué son? ¿No acuerdan? En las dispensaciones, Dios para administrar. Una prueba. Una prueba. En las dispensaciones, Dios me enseña que separado de Él, nada podemos hacer. Eso significa que los mayordomos, por lo general, se apartan. Se apartan. Entonces diremos, ¿cuál fue la dispensación que Dios le entregó a Adán en ese momento? La dispensación que Dios le entrega a Adán es la de no comer. ¿Qué no debía comer Adán? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le entrega esa responsabilidad a Adán. Se la da antes de que aparezca Eva y antes de que Adán peque. ¿Por qué se la dio antes de que apareciera Eva? Porque él era el que Dios había puesto para administrar. Sí, pero ¿por qué la dio? ¿Será que Dios sabía o Dios pensaba que Eva iba a pecar? Sí, él lo sabía. Bueno, pudo ser, pero hasta ese momento no había pasado nada. Era como una advertencia. Dios se la da antes, porque cuando aparezca Eva, ella va a ser copartícipe de la responsabilidad que Dios le entregó a Adán. Aunque Eva estaba bajo la dirección o bajo la autoridad de Adán. Entonces, ¿qué quería Dios? Evitarle problemas a Eva y a Adán. Ese era el deseo de él, evitarle problemas. Pero ¿qué ocurre entonces con Adán? ¿Qué ocurre con Eva? Fíjese que hasta ahí no hay pecado, no ha pasado nada. La pregunta es, ¿por qué pecó Adán? Porque participó con Eva. Participó con Eva. Bueno, ¿a quién engañó la serpiente? A Eva. ¿Y Adán dónde estaba? Al lado, Ahí, al lado. ahí, al lado. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿O qué tenía que hacer Adán? Ejercer la autoridad, porque él había recibido de Dios una responsabilidad que era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comieron. ¿Qué pasó? Una consecuencia. Una consecuencia. Dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Qué fue lo primero que vieron? Estaban desnudos. Que estaban desnudos. ¿Qué fue lo primero que vieron? Estaban desnudos. Uy, estamos desnudos, qué vergüenza. ¿Qué se hicieron? Se escondieron. Antes de esconderse. Se cubrieron. Se hicieron un delantal de hojas, ¿cierto? Pusieron allá y se lo pusieron. ¿Qué les tapaba ese delantal? Las partes La vergüenza. La vergüenza. La vergüenza. Ellos quisieron ocultar algo que para ellos antes del pecado ya estaba oculto. Porque ellos no se veían desnudos antes de pecar. Porque eran santos. Porque era la inocencia. Santos. La inocencia. Eran santos. Sí, eran santos. Pero ahora que había algo que los cubría. ¿Qué los cubría? La santidad de Dios. La santidad de Dios los cubría. Por eso para ellos era indiferente como se veía. Tan pronto pecan, ¿qué pasa con Dios? Dios tiene que retirar la santidad. ¿Por qué? Porque el pecado no puede estar delante de la santidad de Dios. Entonces Él tiene que quitarle la santidad e inmediatamente se ven desnudos. Y entonces lo que hacen es tratar de cubrir su vergüenza y se esconden. ¿Por qué se escondieron? Por temor. Exactamente. ¿Acaso Dios no sabía dónde iban a estar? Claro. Entonces, fíjese lo que se pierde
en el momento del pecado. El momento del pecado prácticamente nos entenebrece la mente. Y entonces eso Dios no se dio cuenta, escondámonos. Escondámonos. ¿Cierto? Y muchos pensamos así. Es que es una mentira así, eso yo creo que no. Mentira pequeña o grande es mentira. Y para Dios es pecado. Entonces ellos corrieron a esconderse. ¿Qué sintieron? Eso era lo que antes no sentían. Por eso Dios no quería que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ellos no tenían temor, no tenían miedo, no había angustia. Todo eso empiezan a sentirlo después de ¿qué? Empiezan a sentir miedo. Y la primera reacción es esconderse. ¿Por miedo a quién? A Dios. ¿Por qué miedo? Porque Dios los podía juzgar, pues que iban a morir. Claro, Dios les advirtió qué nos irá a hacer, qué nos irá a acontecer, qué irá a pasar ahora con nosotros. Pero Dios no está juzgando todavía. Dios no iba a juzgar todavía. Él bajó a buscar a Adán. ¿Por qué? Porque esperaba que se arrepintiera. Porque esperaba que Adán reconociera que había pecado. Ese pecado de Adán, aunque pequeño, prácticamente quebró la creación perfecta. Ahí la creación dejó de ser perfecta. Y fíjese que Dios enjuició no solamente a Adán, no solamente a Eva, sino también la tierra y a los animales. Es decir, toda la creación quedó bajo juicio. Toda la creación, bien hermana, toda la creación quedó bajo maldición. Y entonces, ¿por qué nos quejamos? El hombre es responsable por lo que está ocurriendo. El hombre es responsable por lo que ocurrió allá. El hombre es responsable por lo que va a ocurrir. Y sin embargo, nosotros juzgamos a Dios. Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Se nos olvida que en algún tiempo hubo un error humano que ocasionó todo lo que hoy estamos viendo. Este no era el mundo que Dios planeó. El mundo que Dios planeó era perfecto en toda la extensión de la palabra, perfecto. Dios le dio una orden a Adán, aparte de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué otra orden le dio? Gobernar. Gobernar. Después de gobernar, sojuzgar, exactamente, gobierne. Después de eso le dice, fructifique y multiplíquese. Ojo que esa multiplicación ha sido desde allá para todas las generaciones. Ese es un mandato también. Otra dispensación que es referente a la que continúa. Entonces todo eso se da allá en Edén. ¿Qué tenía que hacer Adán? Obedecer. El problema es que no obedeció. Y entonces uno leyendo la Biblia uno dice, pero solamente Dios quiere que seamos obedientes y que tengamos fe. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque no le creemos. Ya vamos para allá, hermano. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Ahora, Dios puso a disposición de Adán todos los árboles del huerto. No le dijo, solamente les prohibió uno. Todos los demás lo podían comer. Incluso el árbol de la vida estaba ahí. ¿Por qué no comió Adán de ese árbol? ¿Sería que no era apetecido? Porque no le creemos. Bueno, porque no creemos. Pudo ser que ese árbol no era llamativo. No tenía un fruto llamativo. Exactamente, no tenía un fruto provocativo como sí lo tenía el otro. Y entonces el diablo viene a ofrecer lo que no es de él, pero el problema es que nos convence. Nos dejamos convencer con lo que no es de él. Exactamente. Y eso pasó con él. Ahora, fíjese que el diablo no atacó a Adán. ¿Por qué no interfirió? ¿Por qué no le dijo a Adán, venga y negociemos? Porque es más fácil de convencer la Exactamente. Es la parte más débil. Claro, la mujer es la parte más débil. Dice que a la mujer se le convence por el oído. Por el oído. Y entonces lo que Satanás hizo con Eva
Pues fue eso. Le ofreció lo que no era de él. Sí. Y la llevó precisamente a qué. Ahora la autoridad estaba ahí. Por eso Dios es fuerte con Adán, porque él estaba ahí, tenía que ejercer la autoridad del dominio que Dios le había dado. Eva, no podemos comer. Mire que Dios me dijo, no coman. Ah, bueno, pero hay un problema, no había pecado. ¿Por qué pecó Adán? Si no había pecado, ellos fueron creados inocentes. ¿Por qué pecó Adán entonces? Porque Dios le daba voluntad. Fíjense que nosotros escribimos un dicho, es que la carne es débil, por eso pequé. ¿Eso tiene razón? Dice que Adán no tenía la naturaleza pecadora, no tenía naturaleza carnal y sin embargo pecó. Entonces yo no me puedo excusar en que es que el hombre por naturaleza es pecador. Es que yo peco porque sí, porque es que yo soy hombre y las ganas me pueden al miedo, ¿cierto? Y entonces vamos a ver qué nos dice Romanos 1:20. Es que pequé porque soy débil. No, porque la carne es débil. No. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que no tiene excusa? Es decir, yo no puedo excusarme en una debilidad para cometer un error. Yo no puedo excusarme en una debilidad. Es que yo soy débil y por eso caí. Si miramos a Adán iría en contra de esto, porque Adán no tiene naturaleza carnal, sin embargo Adán pecó. ¿Qué es lo que hace la dispensación? La dispensación me dice, venga, estas excusas tienen que irlas haciendo a un lado. Porque el día que yo esté delante de Dios, ¿qué tal que diga el Señor que yo era débil? Usted me hizo hombre, me dio carne y es que la carne es débil. ¿Qué me va a decir? No, esa excusa ya no tiene validez, no tiene sentido. Porque Adán, siendo puro, siendo inocente, pecó. Y el pecado no existía en ese momento para Adán y para Eva. Puede ser que ya Satanás hubiera pecado, pero por eso Dios viene y le advierte a Adán, no coma. Pero lo que hace Satanás es cambiarle la palabra a Eva para que... Claro, pero ya estaban advertidos. Si a mí me advierten y yo caigo, Pero eso pasa en los cristianos. El cristiano conoce la palabra de Dios, mas sin embargo lo hace. ¿por qué lo hace? Siendo conocedor de la palabra. ¿Por qué, hermana? Porque somos desobedientes. Exactamente así. Desobedecemos a todo momento. ¿Cierto? Claro. Hay una incredulidad grande. Y entonces tenemos ese problema de la carnalidad y la no carnalidad. Nosotros no podemos argumentar que somos o tenemos la naturaleza carnal o pecadora. Dios ya no me va a aceptar esa excusa. Ya no me la va a aceptar. Ya somos conocedores. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando me dicen ser viviente, ¿de qué me están hablando? De vida. Vida, ¿qué más? ¿Qué tipo de vida? Es que cuando me dice viviente, Adán tenía que creer. Dios tuvo que haberle contado a Adán la historia de la creación para que él pudiera entender. Dios tuvo que comenzar a contarle a Adán el día a día para que Adán adquiriera el conocimiento que necesitaba para cuando Dios le entregara la administración de la creación. Ella lo tenía que saber. Entonces Adán pecó por su gusto, porque siendo autoridad no la ejerció. Dios le entregó una autoridad muy grande que era en ese momento evitar que la creación se hiciera maldición. Porque él había podido decirle a Eva que no. Claro, tenía que decirle a Eva, no. Dios me dijo que no. Pero ella ya había comido.
No me interesa. Él tenía que ejercer su autoridad y no lo hizo. Porque dice que él tuvo que estar pendiente en toda la conversación de Satanás y de Eva. Él tuvo que haber escuchado toda la conversación. Luego también él fue seducido por todo lo que le dijo Satanás a Eva. Creyeron a Satanás y no a Dios. Exactamente. No ejerció la mayordomía. Ahora, lo grave es que Dios les entrega todo. No coman de ese, coman de todo, menos de ese. Dios no quería que la inocencia se dañara. Dios no, ese era el deseo de Dios, que la inocencia se dañara. Dios quería que ellos permanecieran inocentes y no conocieran el mal, porque el conocimiento del mal es el que nos tiene en problemas, porque Dios nos pone a escoger ahora. Dios me dice, hoy coloco delante de ti el bien y el mal. ¿Por qué dice así Dios? Porque nos dio libre escogencia. Porque ya conocemos qué es bueno y qué es malo. Ya lo conocemos. ¿Cuándo lo conocimos? En el huerto. Allá lo conocimos. Ahora Dios, que quería un solo camino, me tiene dos y me tiene que poner a escoger. Alguien dice, no, pero entonces Dios es egoísta. No, Dios no es egoísta, al contrario. Porque Él me dice, escoja. Hoy llamo a la tierra y al cielo por testigos, y coloco delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge el bien y te irá bien. Todavía nos aconseja. Todavía Dios en su infinita misericordia nos aconseja. Entonces, ¿qué debemos escoger? Escoja el bien. Bueno, y si otros escogen el mal, ese no es problema mío. ¿Qué tenemos que hacer si otro escoge el mal? Advertirle, hermano, advertirle. Vamos por el mal camino. Así no es. ¿Cuál es entonces la mayordomía? Entonces era no comer. El mayordomo es Adán. Y el fracaso es que comieron, desobedecieron. ¿Cuál es el castigo entonces? ¿Cuál es el juicio? Génesis 3:22. En Génesis 3:22. Y Jehová, Dios dijo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. El juicio de Dios, aquí es duro. ¿Por qué es duro? En el momento en que Adán y Eva comen, ¿cómo quedaron con Dios? Separados. ¿Los podía dejar en el huerto? No. Había un peligro. Que como ya habían comido del otro y Dios les dijo que iban a morir, ¿de qué muerte les estaba hablando Dios? Espiritual. De la muerte espiritual. La muerte física sí, pero eso iba a ocurrir mucho más adelante. Entonces, ¿qué ocurría? Y bueno, comimos de ese y no nos pasó nada, entonces sacamos con este a ver. Exactamente. Entonces, si comen de ese, del árbol de la vida, dice, y vivan para siempre. ¿Cómo hubieran vivido para siempre? En pecado. Ya no había salvación, no había manera. Por eso Dios los saca. Pero para evitarse problemas, porque Dios es misericordioso y en su infinita misericordia, Él dice, espere, les da una promesa. ¿Cuál? 3:15. Génesis 3:15. Vendrá un Salvador a corregir lo que ustedes hicieron mal. Pero también a su vez les muestra cómo. Génesis 3:21, hermanos, lo tiene a la mano. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué les estaba mostrando Dios ahí? Su misericordia, amor El sacrificio ya empezaba. Entonces Dios les muestra. Dos inocentes, dos animalitos inocentes iban a morir por ellos. ¿Cómo se sentiría Adán y Eva viendo que ellos habían visto muerte antes? No. Una de las primeras cosas entonces, que ellos ven es la muerte. Para ellos tuvo que haber sido terrible, porque ellos no entendían qué significaba eso, qué significaba esa muerte en Edén. Pero dos animalitos estaban muriendo por ellos y que con sus túnicas Dios los iba a vestir, los iba a cubrir.
Es decir, Dios les estaba dando armas. Él no los sacó desarmados del huerto, Él los sacó con armas. ¿Qué arma les dio ahí? Los cubrió. ¿Qué arma les dio ahí? Porque dice que los cubrió, y si los cubrió todos. Revisar los pecados. La armadura. Mire desde dónde viene la armadura. Dios no los dejó solos. Él los sacó porque era una consecuencia del error que se había cometido en el huerto y no los podía dejar ahí. Pero los saca perdonados, porque ellos salen perdonados. Con ese sacrificio salen perdonados. Pero Dios no los podía dejar ahí. Ahora los saca al mundo. ¿Cómo iban a ser todos los seres humanos entonces? Pecadores. Separados de Dios. Separados de Dios. Pero Dios le dio armas a Adán y a Eva. Los vistió con las túnicas, los vistió completamente. Entonces le estaba entregando la armadura. Para la mente, para las emociones y para la voluntad. Porque sabía que Satanás ataca primero ¿qué? Amén. La mente. Por eso no bregó mucho con Eva. Le atacó la mente, le atacó la debilidad. Ya. Y entonces esa primera dispensación, mire todo lo que ocasionó. Todo el problema que ocasiona en el ser humano. Ahora, el hombre ya no es puro. El hombre ya no es santo. El hombre ya no es limpio. Ahora el hombre empieza a tener conciencia. Entonces viene la segunda dispensación. La dispensación de Adán, que es la dispensación de la conciencia. Ya son conscientes. ¿Qué es conciencia? Ya conocimiento de lo que se hace. Dice que la conciencia es el conocimiento innato del bien y del mal. Es la capacidad de discernir entre lo que es malo y lo que es bueno. Eso era lo que no quería Dios. ¿Por qué? Porque entonces nosotros argumentamos o arguimos siempre, es que yo soy débil y por eso peco. Yo ya lo sabía, pero con esas dos, combinando esas dos, por eso en Romanos me dice, no tienen excusa, ya no hay excusa, porque sin existir el pecado y en Adán y Eva pecan, ya no puedo argumentar eso, porque ellos eran santos y pecaron. No siendo conocedores de lo bueno y lo malo pecan. Nosotros ya somos conscientes es decir, que tenemos la capacidad para discernir entre lo malo y lo bueno. Ya tenemos esa conciencia. Pero Dios viene y me advierte. Dios nunca nos deja sueltos. ¿Qué le dijo Dios a Caín cuando Caín ya estaba pensando en matar a Abel? El pecado está a la puerta y llama, pero tú lo puedes dominar. Y sin embargo, a pesar de que somos advertidos, ¿qué pasa? Y entonces salimos con el cuento de que somos carnales y que por eso pecamos. No, ya Dios no nos la vale. Según Romanos, según Pablo en Romanos, ya Dios no nos admite excusa. Romanos 2.15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. ¿De qué nos está hablando Pablo ahí? De los gentiles que no tenían la ley. ¿Nosotros tenemos la ley? Sí. Sí. Ellos no conocían toda la ley, nosotros tampoco, porque hay una cantidad de preceptos y decretos que Dios mandó de los cuales nosotros no conocemos, no los conocemos todos. ¿Cuáles conocemos nosotros? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces, Dios nos aplica la ley por los mandamientos, porque esos sí los conocemos. No los tenemos escritos en piedra. Eso fue para los judíos, para los hebreos, para ellos. Pero para nosotros, los conocemos. ¿Cómo los conocimos? De alguna manera, pero todos no lo sabemos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Dice, sabemos esto,
que por lo que Dios hace acerca de los gentiles que no tienen la ley. A pesar de que ellos no tienen la ley escrita en tablas de piedra, sí la tienen, sí tienen la ley de Dios, y esos 10 mandamientos se llaman la ley moral. Y todos conocemos esa ley moral. Entonces no podemos tampoco decir, es que no sabíamos. Sí sabíamos, porque tenemos una ley que, aunque no la tenemos escrita en piedra, sí la conocemos, sí la sabemos. ¿Qué argumentaban los fariseos cuando discutían con el Señor? Linaje de Abraham somos. ¿Qué estaban diciendo? ¿Somos salvos por ser hijos o descendientes de Abraham? Y el Señor les dice, no, esa es una excusa que ya no tiene valor. O creen o no creen. Y ellos tienen que escoger. Por eso esas palabras tan duras del Señor y de Juan el Bautista. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que por ser descendientes de Abraham ustedes se van a salvar? No es que hay una promesa, y esa promesa ya está aquí, y si ustedes no creen en la promesa, están perdidos, están mal. Nosotros debemos aceptar que por nuestra cuenta no nos podemos salvar. Eso es lo que pensaban ellos. Nosotros sabemos que el que nos salva es el Señor. ¿Y dónde se escribió la ley? Éxodo 20. Éxodo 20 del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Y empieza: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que ya llevamos 2 mandamientos. ¿Cuál es el primero? No tendremos dioses ajenos, porque el Dios es uno. No hay que hacer imágenes. 2, tercero, no te bueno. ¿Siga? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa vano? Sin razón. ¿Qué más? Sin sentido. A la ligera. Esa es la palabra correcta. En vano es no nombrar a Dios a la ligera, porque no la cobran. No la cobran. Y Dios es celoso en eso. Dios es, bueno, dejémoslo hasta ahí porque no nos demoramos más. Dice: escrita en sus corazones y en su conciencia, a causa que la conciencia les causa, porque nadie guarda siempre. O sea que nadie sabe que hacen el mal, todos saben que hacen mal, pero de todas maneras lo hacen. Todos sabemos que es malo. ¿Y por qué lo hacemos? Por necedad. Por necedad. Acuérdense que Dios prohíbe llamarnos necios, pero si estamos hablando de Dios, Él nos dice: necios. Ustedes saben que eso es malo, pero sin embargo terminan haciéndolo. ¿Por qué lo hacemos entonces? Porque somos necios. Porque no queremos obedecer. Bien. En esta dispensación de Adán, que es la dispensación de la conciencia, el mayordomo es Adán y todos los descendientes de Adán. O sea que nosotros estamos incluidos ahí, porque somos descendientes de Adán. ¿Por qué esa dispensación era? Comieron, ahora vamos a responder por lo que hicimos. Era el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era el encargo? ¿Cuál era la responsabilidad que Dios les dio? Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La dispensación completa acá es fructificar y multiplicar.
Entonces, la primera era no comer, aquí es multiplicarse. ¿Qué era lo que Dios quería cuando dice que se multipliquen? ¿Por qué quería Dios eso y por qué de ahí en adelante a todas las generaciones les dijo lo mismo? Fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Por qué? Porque iban a seguir enseñando sobre mí. Exactamente. Porque el deseo de Dios era extender el reino por toda la tierra. Ese era el deseo de Dios, que todos los seres humanos ahora conociéramos a Dios. Ese era el deseo, de que todos los seres humanos conociéramos a Dios. Él quiere establecer y extender su reino en toda la tierra por medio de Adán y sus descendientes. Recuerde que el tema de la Biblia es el reino de Dios. Todo el tema de la Biblia es el reino de Dios. Pero lo que él quería, extender su reino por toda la tierra en la multiplicación y en la distribución de las personas. El fracaso. Génesis 6.2. ¿Qué pasó en Génesis 6.2? Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los creyentes, porque para ese entonces ya había gente que creía. ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? O las hijas, los que no creían. Entonces, Dios no quería que se mezclaran creyentes con no creyentes. ¿Y qué ocurrió? Se mezclaron. Claro, ellos solos no produjeron gigantes. La palabra ya nos dice que los había. Pero lo que pasa es que esa unión de creyentes y no creyentes genera gigantes. ¿Y cómo termina esa generación? ¿Cómo termina? ¿Qué fue lo que pasó con toda esa generación? ¿Qué fue lo que puso Dios a hacer a Noé? ¿Por qué puso Dios a hacer a Noé el arca? ¿Por qué iba a destruir esa generación? Por la maldad. Dice, se aumentó tanto la maldad en la tierra que Dios les dio 120 años para que se arrepintieran. Esos 120 años era el tiempo que iba a gastar Noé construyendo el arca. Pero Noé estaba construyendo el arca y les estaba enseñando, les estaba diciendo para qué. Porque esa gente llegaba allá a preguntarle, ¿y este loquito qué está haciendo? No, un arca porque es que va a llover. Imagínense, no llovía desde el momento de la creación. ¿Era fácil creer que iba a llover? No, pero quien la estaba haciendo les estaba diciendo, mire que es que Dios dijo que nos va a destruir porque la maldad se corrompió. Toda la maldad se corrompió, está corrompida y Dios los va a traer de la faz de la tierra. Y durante 120 años Noé estuvo con el mismo cuento. Dice el Señor que cuando Él venga no nos vaya a pasar lo que pasó con Noé, que cuando Noé estaban casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, y solamente entendieron cuando vino el diluvio y se los llevó, pero ya no había remedio. Ya estaban condenados. El mismo Señor nos advierte que no pase lo mismo que pasó allá, porque aunque tenía quien les avisara, quien les enseñara, quien les dijera, no hicieron caso. Y todos somos conocedores de la ley, por eso dice no hay excusa, no hay excusa. Y entonces el juicio es el diluvio. Dios manda el diluvio y solamente quedaron vivos 4 parejitas. ¿Y cuál fue la orden para esas parejas? Génesis 9.1. Génesis 9.1. Génesis 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Dónde lo había dicho? En Edén. O sea, todas las dispensaciones ya Dios las había dado. Ahora estaba nombrando responsables. Y aquí entonces el responsable es ¿quién? Noé. Entonces ahora exactamente es la dispensación de Noé.
Ya Dios juzgó con el diluvio, vuelve y empieza una nueva dispensación, que es la dispensación de Noé, que se llama el gobierno humano. ¿Esa es la tercera? La tercera. Dios da la dispensación del gobierno humano. ¿Por qué Dios da la dispensación? ¿Por qué Dios siente esa necesidad? Génesis 9, del 5 al 6. Génesis 9, del 5 al 6. Dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué quiere decir? Déjenme la privada. ¿Qué quiere decir? Que si el animal mata, ¿qué había que hacer con el animal? Matarlo. Y si el hombre mataba, ¿qué había que hacer con el hombre? Matarlo. ¿Y eso quién lo iba a hacer? El hombre. La vida del hombre será demandada por el hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios estaba autorizando que el que matara tenía que ser muerto. Le estaba dando autoridad al hombre. Y entonces por eso Dios le dice al hombre: bueno, ustedes no aceptaron mi gobierno, ahora tomen el gobierno ustedes mismos y gobiernense ustedes mismos. Pero lo que Dios quería no es lo que vemos hoy. La gente agarrada como perros y gatos por el partido de fulano, sutano, mengano y pereció. Eso no era lo que Dios quería. Y eso no fue lo que Dios dijo ahí. Dios le entrega la autoridad al hombre para que ponga orden en lo que Dios ya dijo. Todo el que mate tiene que ser muerto. Toda la ley que se dio, vamos a mirar a que el hombre la ponga en orden y la ejecute. Entonces, ¿qué le pareció más fácil al hombre? Hacer su propio gobierno. Hacer su propio gobierno. Eso no era lo que Dios quería. Y fíjense que en todos los momentos estamos viendo que nosotros queremos hacer lo que queremos hacer nosotros y no lo que Dios dijo. Estamos en contra de lo que Dios nos dijo. ¿Cómo queremos que nos vaya bien si estamos desobedeciendo a Dios? ¿Cómo queremos que Dios venga y nos arregle los problemas cuando estamos en contra de Él mismo? Esos problemas que hay hoy no los creó Dios, esos los creamos nosotros mismos por hacer nuestra propia voluntad. Dios no nos mandó a hacer el gobierno que tenemos hoy. Porque el gobierno humano como tal es injusto. Corrupto, exactamente. El gobierno divino es justo. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Tomen las leyes, tomen lo que Dios dio, colóquenlas en orden y ponga al ser humano a que lo cumpla. Eso era lo que Dios quería hacer. Por eso el gobierno humano no es bueno, es malo, porque esa no fue la concepción que Dios le dio al hombre. Y entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué dice la ley? El culpable es el muerto. ¿Sí o no? Porque si alguien mata a alguien, ¿qué dice la ley? Y con el perdón acá de la hermana que es conocedora. ¿Se lo buscó? ¿Cómo? Se lo buscó. No, el que mata le están diciendo que no es un peligro para la sociedad. Ya acaba de matar uno. Y no es un peligro para la sociedad. Entonces, la sociedad o el ser humano tiene que ser juzgado por sus propios errores, no por lo que Dios dijo. Porque lo que Dios quería era orden, dirección, y el ser humano no sabe dirigir, no sabe gobernar, no sabe poner orden. Porque a lo bueno lo están llamando malo, y a lo malo lo están llamando bueno. Mire una frase de una cosita que me mandaron, de unas palabras que dijo Martin Luther King antes de que lo mataran. Dice: una nación se sentencia a sí mismo cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. ¿Qué opinan de eso? ¿No es la verdad? ¿No es la verdad? Dios no nos mandó a que gobernáramos, Dios nos mandó a que enseñáramos, a que le advirtiéramos a la gente. Mire, la gente no quiere entender.
pero nosotros tampoco queremos abrir la boca. Nosotros tampoco lo queremos. Entonces, ese fue el gobierno que Dios quiso que se estableciera, y por eso puso a Noé como mayordomo. ¿Cuál era entonces la dispensación? Que el hombre se gobernara a sí mismo. El responsable, Noé y su descendencia. Vuelve otra vez Noé y su descendencia a manejar el gobierno. Nosotros también estamos incluidos ahí. Dice, Noé es el principal, pero también se incluye a sus hijos y descendientes porque ellos tienen la misma responsabilidad de su padre, Noé. ¿Cuál es entonces la mayordomía? Génesis 9:1. Fructificar, multiplicados y llenar la tierra. Como esa no se había cumplido, Dios quiere continuar, porque ese era el deseo de Dios, que toda la humanidad conociera de Él, conociera del reino. Y Él sigue insistiendo, Dios insiste. Pero la gente no entiende. Génesis 11:9, perdón, 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué están diciendo? No hagan lo que Dios les ha dicho. Exactamente, no querían, porque el mismo Dios dice, es que son uno y va a ser complicado. Vamos a Génesis, más adelantico, 11, del 7 al 9. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, porque ninguno entiende el habla, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, el juicio de esa dispensación es la confusión de lenguas. Dios le confunde las lenguas. Esa es la cuarta. Esa es la cuarta. Esa es la cuarta. Entonces, el encargo, la responsabilidad era que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Pero aquí están diciendo no lo vamos a hacer. Entonces Dios dice, vamos, descendamos, confundamos allí su lengua porque ninguno entiende la verdad de su compañero. El siguiente. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Bueno, dice entonces en la unidad ellos tenían fuerza en la unidad, pero no era lo que Dios quería. Dios quería que se esparcieran por toda la tierra. Entonces viene y les confunde la lengua. ¿Por qué razón? Exactamente, para que de esa manera pudieran obedecer a Dios, porque era orden de Dios, y ni Adán ni ellos querían. Adán ya la había guardado, digámoslo así, y estos no querían. Entonces Dios viene y les confunde la fuerza, la lengua, y los esparce. Y el siguiente que dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ellos no querían, con Dios hay que decir que sí, porque esa era la insistencia de Dios. Y entonces el juicio es la confusión de las lenguas. Bueno, pero viene otra. ¿Ahora qué faltaba? Entonces terminó con las lenguas confundidas, se forman los pueblos, las naciones, y entonces aparece Abraham. ¿Por qué he llamado a Abraham? ¿Para qué lo llamó Dios? Para el padre de las naciones. Para cumplir una promesa. Para cumplir la promesa. ¿Cuál? Génesis 3:15. Exactamente, la del nacimiento del libertador. Entonces escogió a Adán, pero Adán tenía problemas. Abraham. Abraham tenía problemas. ¿Cuál era el problema de Abraham? Estéril. Sí, era idólatra, pero Abraham no, el papá. Porque ellos eran descendientes de los caldeos.
Claro. Y los caldeos y los sumerios que estaban juntos eran pueblos paganos, pero paganos. Tal vez Abraham no estaba tan metido en la cuestión como el papá y por eso Dios lo llama. Pero ¿qué quería Dios con Abraham y Sara? Que tuvieran la descendencia. Ah, una familia, una familia. Entonces Dios ahora da la dispensación de Abraham, que es la dispensación de la familia. La quinta. La dispensación de la familia. Por eso Dios llama a Abraham. Pero Abraham tenía problemas. ¿Y era difícil para Dios arreglar ese problema? No. Él llama a Abraham. Y Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Fíjense que era el papá, eran los padres de ellos, eran los paganos. Por eso Dios llama a Abraham y a Sara. Ellos, Sara, tenía un problema, era estéril. Abraham ya era viejo. Sin embargo, Dios los llama para cimentar la familia. ¿Cuál familia? Exactamente. La familia del pueblo de Israel. Pero Abraham, ¿sí iba a cumplir en Abraham? No. Abraham recibió la promesa. Él la creyó, la recibió y las creyó. Por eso cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, inmediatamente se va. Pero Dios anteriormente le había dicho a Abraham, ¿cuántas promesas le había dado? 6 promesas. 6 promesas. ¿Cuál es la que nos cobija a nosotros? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces fíjense que Dios necesitaba una familia, o quería una familia, para que sobre esa familia se cimentara lo que iba a ser el pueblo de Israel. Bien. ¿Cuál es la mayordomía en este caso? Génesis 3:6. Génesis 3:6. ¿Cuál era la dispensa? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Bueno, ahí nos vuelven a contar qué fue lo que pasó en el huerto y por qué andamos en las que andamos. Ese es el resultado. Vamos a Génesis 17. ¿Qué hizo Dios en Génesis 17, del 4 al 5? He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué encomienda le está dando Dios? Ser el padre de naciones, de muchedumbre de gentes. Por eso le cambia el nombre. ¿Qué significa Abraham? ¿De acuerdo? Abraham. Padre de la fe. No, de muchedumbre, de multitudes. Príncipe exaltado. Y cuando se la cambia a Abraham, era porque iba a ser padre de muchedumbre de gentes. Muchedumbre de gentes. También le cambia el nombre a Sara. Sarai, y se lo pasa a Sara por la misma cuestión. Bueno, ¿cuál fue la promesa inicial de Dios a Abraham?
sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde lo iba a llevar? A la tierra de Canaán. O sea que ¿cuál es la dispensación? Que ellos tenían que ir a cuidar esa tierra. Abraham y sus hijos y su descendencia tenían que cuidar esa tierra. Esa es la dispensación, esa es la responsabilidad. Yo les entrego la tierra, pero ustedes la van a cuidar. Esa es la mayordomía, correcto, hermano. Bien, mayordomo, pues Abraham y su descendencia. Pero aquí el fracaso es casi inmediato. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Que guardara la tierra que le iba a entregar, que la cuidara. ¿Qué hizo Abraham? Abandonó la tierra y se fue para Egipto. ¿Causa? El hambre. Ahora, ¿Dios no lo iba a sustentar si le había dado la promesa? Claro. Pero a veces nos pasa a nosotros que tenemos la promesa y salimos corriendo porque queremos ayudarle a Dios. Tal vez Abraham quiso ayudarle a Dios y dijo: en Egipto hay comida. Y se fue a buscar la comida. Mientras tanto, los heteos, los fereceos, los jebuseos y toda esta gente que había sido corrida de allá regresan. Regresan otra vez allá porque ellos habían sido corridos de esa tierra. Esa tierra es lo que hoy es completa, es Palestina e Israel. Es esa tierra de Canaán. Por eso pelean los palestinos con Israel, por eso pelean los árabes con Israel, por eso pelean los sirios con Israel, porque ellos reclaman su tierra. ¿Quiénes son los palestinos? Pues toda esa mezcla de fereceos, jebuseos, amonitas, toda esa gente que se mezcló, son los palestinos. Los sirios, que son descendientes de Mahoma, junto con los árabes, ellos son, de Ismael, entonces son los ismaelitas, que ocupan todo lo que es Arabia, Irak, Irán, etc. Por eso aquí ellos pelean, porque dicen que esa tierra es de ellos, que el heredero es Ismael y no Isaac. Y ese es el problema que hay ahorita. Y entonces allá tenemos a ISIS peleando contra Israel por esa situación. ¿Quién ocasiona esto? Abraham. Abandonó esa tierra y se fue a buscar comida. Se fue a buscar comida. ¿Era indispensable? Sí, pero Abraham tenía que esperar lo que Dios iba a hacer. Y entonces viene el juicio, que es el juicio más duro que ha pasado el pueblo de Israel. Génesis 15:13. Esa dispensación parece que el tiempo era muy corto, fue muy cortica. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. El mayordomo fracasó en el encargo. Israel tenía que ser juzgado. Y ya sabemos la historia de lo que pasó con ellos en Egipto. Fueron oprimidos hasta más no poder, hasta que Dios se acordó de ellos. ¿Qué significa se acordó? Y se acordó Dios. Cuando ellos empezaron a reconocer. Exactamente. Era el momento en que Dios venía a liberarlos de la esclavitud. ¿Por qué? Porque el pueblo también se acordó de Dios y empezaron a clamar. Exactamente. Se acordaron que tenía a Dios. Nosotros buscamos a Dios cuando hay problemas. Ajá. Entonces, fíjese cómo Dios termina una dispensación e inmediatamente empieza la otra y me pone a esperar. Y ya tiene Dios sus mayordomos. Y el objetivo o propósito de una dispensación es que Dios nos está enseñando que sin Él nosotros no somos nada. Ese es el propósito de las dispensaciones. Mira lo que hizo Dios porque no cumplieron. Sí, eso fue lo que hizo, pero ¿por qué lo hizo? Porque la gente no creía. ¿Y nosotros qué? Exactamente, estamos igual, no creemos. Estamos igual, no creemos. Y entonces nos faltan 2 dispensaciones, pero no, nos toca ver que van las más interesantes.
Entonces, dejamos hasta acá para que de noche trabajemos las dos que nos faltan. Conclusión. La primera conclusión entonces, la dispensación viene como una advertencia de Dios de que no podemos vivir separados de Él. Porque Él nos enseña, separados de mí, nada podéis hacer. Y esa es la verdad. Mire todos los mayordomos que Él escogió, ¿cómo terminaron? Separados de Él y enjuiciados por Él. ¿Para qué vienen las dispensaciones? Como una enseñanza de que cuando Dios nos da responsabilidades hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas. Hay que cumplir las responsabilidades que Dios nos da. Bueno, mis hermanos, ¿alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Lo escuchamos? Quedamos mudos. Y esa es la verdad, ¿qué puede decir uno? ¿Qué más puede uno decir? Hermano, ahí esto, Dios da siempre en cada dispensación una promesa, porque yo le pues, el Señor nos traía al corazón, que Dios trae una promesa, pero cuando no se cumple, o sea, la voluntad de Dios, perfecta voluntad de Dios, o sea, la dependencia con Dios para poder hacerlo, entonces viene un juicio, porque si nosotros normalmente dicen, ay, esto hay tantas 3.000 o no sé cuántas promesas en la Biblia, pero es que cuando no se cumplen termina un juicio, entonces hay que leer, o sea, estar dependiendo de Dios. Lo malo fue que cuando Satanás le vendió, o sea, que comieran de ese fruto que les vendió esa idea, él les dijo que iban a ser como Dios. Pero fue cuando ellos dijeron, entonces ahora ya no necesitamos a Dios, si nosotros propios vamos a ser independientes. Y eso era lo que nosotros llevamos ahora todavía. No es tanto la carne, sino el querer ser independientes de Dios. Eso es lo que trae juicio a nuestra vida, o sea, pérdidas y todo eso, es porque nosotros siempre todo lo tomamos, o sea, a nuestra propia conveniencia y no consultamos a Dios y tenemos dependencia de Dios. Ahora sí, hermana, no la dejaba hablar. Y cuando Caín, Dios veía que Caín iba a pecar, le hizo la advertencia. Y le dijo que el pecado estaba a la puerta. Y de la misma manera Dios a nosotros nos advierte a través de la palabra. Ahí tenemos el manual de vida para no caer, y sin embargo y nos dio los mandamientos, los preceptos para que nosotros nos abstengamos del pecado. Y no podemos justificarnos en la debilidad de nuestra carne, porque ya no hay excusa. Porque uno se pregunta, bueno, la ley o los mandamientos me dicen no mentir, ¿por qué mentimos? Para justificar. No levantar falso testimonio, ¿por qué lo hacemos? Es decir, hay tantas cosas que terminamos diciendo es que definitivamente nosotros, fíjese que si Dios no viene y prepara un plan de salvación, nosotros estuviéramos perdidos. Por eso Él decide tomar ese plan de salvación y empezar desde el principio también. ¿Algo más? El gran amor del Padre, porque desde el inicio pues él había podido no colocar el árbol y para que no pecaran, pero nos ha dado esa libre decisión y libre voluntad de lo que no sea obligatorio que le amemos y le respetemos a Él, y nos dio esa libre voluntad desde ese inicio. Entonces esa libre voluntad también la tenemos hoy en día y tenemos la elección de decir entre lo bueno y lo malo, pero aún así pues seguimos cayendo, ¿no? Pero es la esperanza de que nosotros tenemos también, de que estudiando la palabra podemos vencer esas tentaciones y empezar a obedecer, que es lo que debemos hacer, no ser necios sino obedecer. Hay que leer.
Abraham desobedeció. Todos. Y dice que el mayordomo termina desobedeciendo. Entonces, en la dispensación se llama el mayordomo fracasó porque no cumplió con la encomienda. Pero también vemos el amor de Dios, ¿no? Sí. Que a pesar de que de los fracasos de los mayordomos, Él de todas maneras siempre está ahí para ayudarnos. Eso es lo que tenemos que ver, de las dificultades, de los errores que cometamos, que no importa cuánta mano sea, pues que no quiere decir que cada vez que hagamos y corramos, no, cuando realmente sentimos ese dolor por lo que hicimos, Él está dispuesto a ayudarnos, que sí hay consecuencias. Pero mire lo que hace Dios con Abraham. Le da las, si Dios no le da las promesas a Abraham antes de que Abraham fracase, tampoco la promesa se puede cumplir. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da las promesas a Abraham porque Dios sabía que Abraham iba a fracasar. Entonces Dios le da las promesas a Abraham. ¿Por qué? Porque independientemente de que Abraham hubiera sido obediente o desobediente, las promesas se iban a cumplir. O sea que Dios, en medio de los juicios y de todo lo que tiene que hacer, como dicen, tiene misericordia y hace ajustes para poder cumplir lo que Él quiere cumplir. Y entonces acordémonos del texto de hace 8 días de Tesalonicenses, que dice de la dispensación de los tiempos. Ahí está hablando del Señor Jesús, el único mayordomo que cumplió. Pero ¿qué le pasó por haber cumplido? Y si Él no muere, nosotros como mayordomos hoy estuviéramos. El Señor es el único mayordomo que vive y cumplió con su mayordomía. Por eso Él dice: Padre, ninguno de los que me diste se perdieron, solamente el de perdición, los demás están ahí con menos. Y sin embargo, habiendo cumplido, fue enjuiciado. ¿Culpables? Nosotros. Es decir, nosotros tenemos que estar allá pagando porque no hemos cumplido nada. Pero Él tomó el lugar. Claro, es que, hermana, eso es el único mayordomo que cumple, pero que es enjuiciado, porque todos los otros no cumplieron y fueron enjuiciados. El Señor cumple y sin embargo es enjuiciado. ¿Por qué? Porque ningún mayordomo pudo hacer o cumplir con la responsabilidad que Dios le encargó. Solamente Él. Y solamente Él es el que pudo venir y darnos vida. Solamente Él. ¿Fue injusto Dios? No. Esa era la justicia y en Él se cumple toda justicia. Porque ningún mayordomo de los que estaban anteriormente le servía. Ninguno. Por eso Él termina mandando a su hijo como el mayordomo de mayordomos. Y Él cumple y sin embargo no juicia. Amén. ¿Alguien quería decir más? Que a través de lo que acabamos de estudiar esta tarde, el Señor nos hace entender que somos responsables por lo que hagamos. Y nos está dando unos ejemplos a través de esas personas que Él llamó, ¿no? O sea, que les dio una mayordomía y que ese propósito se cumpliera. Pero nos está mostrando que todo fracasó y nos quiere decir que nosotros también tenemos que dar cuentas por lo que Él nos ha dado a administrar y que nos está cada día, cada vez que estudiamos la palabra, Él nos quiere advertir que entendamos quién es Él, o sea, la realidad de la situación, ¿no? Porque como estábamos hablando, creemos que porque no nos pasa nada, no nos cae un brazo o no nos algo, entonces es que no ha pasado nada y que podemos seguir haciendo nuestra voluntad. Pero la realidad de la situación es que un día Dios nos va a llamar a cuentas y creamos o no creamos, vendrá el juicio. O sea, se va a cumplir tal y como Él lo dijo, como Él lo hizo, como se cumplió, y la misma palabra nos está mostrando la fidelidad de Dios. O sea, todo eso en cada dispensación de los hijos que nos enseñó, se cumplió lo que Él dijo.
y que para nosotros se va a cumplir lo que dijo. También de las dispensaciones, Dios le dio una dispensación a cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuál es? Que es la salvación. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con la salvación? Con esa dispensación. Entonces, la salvación es individual. La salvación es individual, Señor. Entonces, la salvación mía, ¿cómo me estoy poniendo en mi salvación? ¿Cómo la estoy haciendo? ¿Cómo la estoy llevando? ¿Cómo la estoy llevando? Por eso dice el Señor, y la hermana tiene razón, que llegaremos allá a rendir cuentas. Es que esa dispensación es la dispensación de la gracia en la que estamos. Entonces, la próxima semana miraremos qué está pasando con esa dispensación y cómo va a terminar. Amén. Amén. ¿Algo más? Bueno, vamos a orar. Mire que todo esto se hace y Dios lo coloca para que aprendamos. Es que necesitamos, todavía nos faltan muchísimas cosas por aprender. Esto no va a terminar, esto no termina todavía, esto no se acaba. Dios cada día nos va mostrando cosas nuevas. Eso nos permite ir corrigiendo, ir mirando nuestras falencias, nuestros errores, y Dios lo hace precisamente para que aprendamos. Porque en el caso de la ley, Dios le dio la ley al pueblo de Israel no para condenarlo, tampoco para salvarlo, sino para que se diera cuenta que delante de Él somos pecadores. Somos pecadores. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces el hermano decía, ¿en qué punto va mi salvación? ¿Dónde voy? Porque la salvación, estamos transitando un camino. ¿En qué parte del camino vamos? Y si nos hemos desviado, aún hay tiempo de corregir, hay tiempo de enmendar. Y somos mayordomos, no solamente de nuestra salvación, sino que Dios nos ha entregado algo más. Familia. Familia. ¿Qué está pasando con la familia? O sea, nosotros pareciera que como mayordomos tenemos varias responsabilidades. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir? Pero esto viene y nos enseña que no nos contemos entre los mayordomos fracasados, porque alguien ya vino y cumplió, ahora me toca a mí cumplir, nos toca a nosotros. Amén. Bendito Señor, en esta hora te damos gracias, Padre bueno, porque nos permite, Señor, como un llamado de atención esa palabra, para que nos miremos, porque somos creación, imagen y semejanza tuya, bendito Señor, y estamos siendo enseñados por ti sobre lo que ocurre con esas dispensaciones que hoy, Señor, no pasan de moda, sino que son un ejemplo de lo que tú haces y has hecho a través de los tiempos. Señor, te damos gracias porque tu Hijo Divino, siendo un mayordomo ejemplar, que cumplió a cabalidad, Señor, con la que tú les comendaste, Él fue enjuiciado. Pero Él no fue enjuiciado por incumplir, al contrario, fue enjuiciado por cumplir. Y ese cumplimiento del Señor nos permite hoy, Señor, estar aquí congregados en torno a ti, hablando de ti, Señor. Enseñándonos, Padre bueno, que somos mayordomos y que algo has colocado en nuestras manos. Y que por ese algo tendremos que darte cuenta. Fíjese, Señor, que tendremos que darte cuentas por nuestra salvación. Tendremos que darte cuentas por la familia. Tendremos que darle cuenta, Señor, por lo que has colocado en nuestras manos para que se lo administremos. Te damos gracias, Señor, porque aún así nos consideras dignos de ti, Padre bueno. Y en tu palabra nos dice que debemos orar para ser dignos de ti, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser dignos de ti, Señor. Que nos sigas enseñando y que nos sigas mostrando ese camino que en un momento estaba perdido. Ese camino, Señor, que solo tú nos puedes mostrar. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser creyentes de verdad en ti, Señor. Que nos guardes de todo lo malo, de todo lo vano. Y aunque el mundo es injusto, Señor, tú eres justo. Aunque el mundo, Señor, no cumple, tú cumples, Señor. Y sabemos que tú nos ayudarás, porque tu palabra nos dice que nos debemos esforzar y que tú nos ayudas a esforzarnos, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado esta tarde. Y te pedimos, bendito Dios, que sigas, Señor, alumbrando nuestro entendimiento, para que cuando leamos tu palabra la podamos entender, la podamos discernir, podamos entender lo que tú escribiste, Señor, para enseñarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque estás haciendo la obra.
Nosotros solamente somos tus colaboradores. Y gracias, Señor, porque nos tienes hoy aquí. En esta hora, Señor, coloco a todos y cada uno de los presentes, a sus familias, a los que no asistieron hoy igualmente, bendito Señor, para que continúe la obra, Señor, para que continúe la labor en cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, nuestras debilidades, tú conoces nuestras falencias, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des fortaleza, que nos des carácter, que nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento, bendito Dios, para entender, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora les invito a que quiera ser grato con el Señor.